Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, continuamos con la serie de psicometría. Ayer nos habíamos preguntado cómo habíamos obtenido los valores para el estímulo, el continuo físico y la sensación, el continuo psicológico, admitiendo que se cumplían los supuestos de la ley de Fechner, que como sabemos asume la ley de Weber, K igual a incremento de E partido por E. Bueno, recordamos que al umbral absoluto le correspondía el 0 en la escala de sensación y decíamos que, como habíamos comentado anteriormente, para que la persona notase un cambio de sensación, era necesario aumentar el peso del estímulo, en nuestro ejemplo concreto, en 2 gramos. La constante de Weber sería de 0,2 o 0,2 y el umbral diferencial serían 2 gramos. En consecuencia, decíamos, cuando el valor del estímulo pasaba de 10 a 12 gramos, se había producido en el sujeto una DAP. Por eso, en la escala psicológica aparecía el 1. Diferencia apenas perceptible, recordemos, me refiero a la DAP. Sabíamos que la constante de Weber era el valor de K, 0,2, y que la ley de Fechner, como acabo de recordar, asumía la ley de Weber, la asume. Por lo tanto, podíamos ir averiguando los distintos valores tanto de la escala física como de la psicológica. El siguiente valor se calcularía de la siguiente forma. Ayer lo hicimos al final de la grabación. 0,2, ley de Weber, igual a incremento de E partido 12, que es la magnitud del estímulo inicial. Despejamos incremento de I, 0,2 por 12, y obtenemos un valor de 2,4 para el incremento de E del estímulo. Por lo tanto, cuando el valor del estímulo es de 12 gramos, y siendo la constante de Weber 0,2, se necesita un aumento de 2,4 gramos para que el sujeto perciba un cambio en la sensación. En consecuencia, al valor del estímulo igual a 14,4, que resulta de sumar al estímulo inicial 12 el incremento de 2,4, en la escala física le corresponde el valor de 2 en la escala de sensación, puesto que desde el umbral absoluto se han producido de hecho 2 DAP. De esta manera se irían obteniendo los valores de ambas escalas, suponiendo que los datos se ajustaran a la función de Fechner. Si se quiere calcular, y con esto acabamos ayer, el valor de un estímulo cualquiera, el enésimo, se debería aplicar la siguiente fórmula: E sub n igual a E sub n menos 1 más E sub n menos 1 por K.
que es lo mismo, E sub n menos 1 por 1 más k. En el ejemplo que planteábamos ayer, que hemos vuelto a comentar en estos primeros instantes de esta entrega, no sería necesario averiguar el ajuste de los datos a la función logarítmica, ya que de antemano sabemos que el ajuste es perfecto, puesto que los hemos ido obteniendo asumiendo los supuestos de la ley de Fechner. Ahora bien, el problema que hay que abordar es el de comprobar si en situaciones reales se verifica la ley. La forma de comprobarlo es sencilla. En primer lugar, hay que seleccionar los valores del estímulo y posteriormente, por medio de una serie de métodos llamados métodos psicofísicos, se irán obteniendo los datos y se irá elaborando la escala de sensación. Una vez obtenidas las dos escalas, lo único que hace falta comprobar es si los datos obtenidos se ajustan o no a la función logarítmica de Fechner. Ahora bien, el problema fundamental está en la obtención experimental de los umbrales absoluto y diferencial, que permitirán medir la capacidad de detección y de discriminación de los sujetos respectivamente. Para ello, Fechner desarrolló una serie de procedimientos entre los que destacaremos el método de los límites, el método del ajuste o de ajuste y el método de los estímulos constantes. El procedimiento general que se sigue para llevar a cabo el escalamiento, procedimiento que variará en función del método utilizado, consiste en presentar a una muestra de sujetos el conjunto de estímulos a escalar y en función de las respuestas emitidas por aquellos, a lo largo de los distintos experimentos se asignará un valor numérico a cada uno de los estímulos. En el método de los límites, también llamado de los cambios mínimos, es el experimentador el que va modificando la intensidad del estímulo. Cuando se quiere calcular, el umbral absoluto comenzará o bien por un estímulo de baja intensidad e irá aumentándola hasta que el sujeto que los va a evaluar comience a detectarlo, o bien por uno de alta intensidad e irá reduciéndola poco a poco hasta que el sujeto deje de percibirlo. En el caso de querer calcular los umbrales diferenciales, el experimentador seleccionará
un valor del estímulo como estándar y junto a él irá presentando al sujeto un estímulo de comparación cuya intensidad irá manipulando hasta que el sujeto considere que la intensidad del estímulo de comparación es igual que la del estímulo estándar. En el método de ajuste, también llamado de error promedio, la diferencia con respecto al método anterior radica en que, en lugar de ser el investigador el que manipula la intensidad de los estímulos, es el propio sujeto el que la va modificando, aumentándola o disminuyéndola, hasta encontrar el valor de sus umbrales. En el método de los estímulos constantes, se asume que cuando un estímulo se presenta a un mismo sujeto en repetidas ocasiones, no siempre es percibido y que aun cuando lo perciba, no siempre le produce la misma sensación. Partiendo de este supuesto, para averiguar el umbral absoluto, cada estímulo se presenta a los sujetos un número elevado de veces en orden aleatorio. Y en cada ocasión cada sujeto ha de decir si lo ha percibido o no. El umbral absoluto es la magnitud del estímulo que ha sido percibido por los sujetos el 50% de las veces que se ha presentado. Para el cálculo del umbral diferencial, al igual que en los métodos anteriores, se fija un valor del estímulo como estándar y a continuación se van presentando una serie de estímulos de comparación cuyo valor estará situado simétricamente en torno al del estándar. Se repetirán varias veces los ensayos y en cada uno de ellos el sujeto deberá decir si el estímulo de comparación es mayor o menor que el estándar. Este método es el más utilizado para el cálculo de los umbrales absoluto y diferencial. Como veis, el cálculo empírico de los umbrales es una tarea clave, nuclear. La ley de Fechner, a pesar de su indudable importancia, pronto recibe varias críticas, debidas fundamentalmente a que los estímulos de muy alta o muy baja intensidad no se ajustan bien a ella y, por otra parte, tampoco lo hacen todos los sistemas sensoriales. No obstante, es indudable que introdujo una nueva forma de medición en psicología. De ahí que se considere que con Fechner comienza la etapa de la psicología cuantitativa, que se ha aplicado a toda clase de problemas psicológicos. Sus trabajos, junto con los que Wundt llevó a cabo en su laboratorio de psicología, fundado 19 años después,
marcaron el comienzo de la psicología experimental. Las controversias que surgen a partir de la psicofísica desarrollada por Fechner influyeron en otra de las figuras más relevantes en el campo de la psicofísica. Nos referimos a Stevens, que ya vive en el siglo XX, quien hace una reformulación de la psicofísica fechneriana desarrollando los métodos de escalamiento que esta nueva reformulación requería, así como una nueva función, conocida con el nombre de función potencial de Stevens. Cuya expresión sería R igual a Q por E elevado a N. Repito, R igual a Q por E elevado a N. Siendo en esta expresión que acabamos de mencionar R la respuesta de los sujetos, E el valor del estímulo, Q la constante que depende de las unidades de medida y N el exponente de la función que depende del atributo sensorial. R respuesta de los sujetos, E valor del estímulo, Q constante que depende de las unidades de medida y N exponente de la función que depende del atributo sensorial. R igual a Q por E elevado a N. Los trabajos llevados a cabo por Stevens contribuyeron en gran medida al resurgimiento de la investigación en el campo de la psicofísica, pues ponían a prueba y comparaban los dos tipos de funciones, la logarítmica y la potencial. A los métodos desarrollados por Stevens se les conoce también como métodos directos de escalamiento, ya que en lugar de originar una escala de sensación S, como ocurría con los métodos de Fechner, dan lugar a una escala de respuesta R, cuyos valores son las estimaciones subjetivas que de forma directa hacen los sujetos de los estímulos presentados y cuyas propiedades van a estar determinadas por las instrucciones dadas a los sujetos, a los que se considera capaces de hacer estimaciones a nivel de intervalo y razón. Bien.
Stevens trata de medir por un lado el estímulo E y por otro la respuesta que de forma directa emiten los sujetos, para posteriormente encontrar una función que los relacione. Según Stevens, esta función es una función potencial, como ya hemos apuntado. A diferencia de Fechner, no basa sus mediciones en ninguna suposición acerca de las DAP que Fechner utiliza como unidad de medida de su escala de sensación, ni tampoco en el concepto de umbral. Entre los métodos de escalamiento que utiliza Stevens, merecen citarse métodos de emparejamiento de magnitudes por modalidad cruzada, estimación de magnitudes y producción de magnitudes. Métodos de emparejamiento de razones por modalidad cruzada, estimación de razones y producción de razones. Métodos de emparejamiento de intervalos por modalidad cruzada, estimación de intervalos y producción de intervalos. Y por último, las escalas de categorías o de clasificación, Rating Scales. Comencemos pues. Lo dejaremos en los métodos de emparejamiento de magnitudes. Continuaremos, ahora tengo que hacer, y en unas horas terminaré a través de otro vídeo más breve la entrega que en principio en una sola vez tenía pensada para hoy en cuanto a la serie de psicometría. Comencemos, como digo, por los métodos de emparejamiento de magnitudes por modalidad cruzada. Se utilizan dos continuos físicos diferentes y la tarea del sujeto consistirá en emparejar uno con el otro. El experimentador selecciona una serie de estímulos que varían a lo largo de un continuo determinado, cuya magnitud se puede medir mediante los instrumentos adecuados, por ejemplo, la intensidad de un sonido. Y la tarea de cada sujeto consistirá en ajustar a cada uno de los estímulos presentados otro estímulo que varía a lo largo de otro continuo. Por ejemplo, la separación entre dos rectas verticales y paralelas. Para obtener los valores, tanto de la escala correspondiente al estímulo, escala E, como los correspondientes a la respuesta del sujeto, escala R, se dispone de los instrumentos de medida adecuados.
En cuanto a la estimación de magnitudes, se presenta a cada sujeto un estímulo y se le advierte que se fije en él, puesto que va a servir de estímulo estándar a partir del cual habrá de estimar los valores correspondientes al resto de los estímulos que se le van a presentar. En este método puede ser el experimentador el que asigne un módulo al estímulo estándar y el sujeto irá asignando valores al resto de los estímulos que se le vayan presentando, tomando como referencia el valor asignado al estímulo estándar. Supongamos que se está haciendo un estudio sobre la percepción de los sujetos acerca de la longitud de una serie de líneas y al estímulo que se presenta como estándar se le asigna un módulo de 8 centímetros. Si el estímulo presentado a continuación le parece al sujeto que es la mitad de largo que el presentado como estándar, deberá asignarle un valor de 4 centímetros. Si por el contrario le parece el doble de largo, deberá asignarle un valor de 16 centímetros. Por último, producción de magnitudes. En este método, la tarea del sujeto es inversa respecto al método anterior. El experimentador va presentando al sujeto una serie de números, de uno en uno y de forma aleatoria, y la tarea del sujeto consiste en modificar la magnitud de los estímulos en base a los números presentados por el experimentador, de manera que cada número lleve emparejado un estímulo cuya magnitud será, a juicio del sujeto, la representada por el número. Y aquí lo dejamos. Tenemos que interrumpir aquí la grabación. Hemos expuesto los métodos de emparejamiento de magnitudes por modalidad cruzada, estimación de magnitudes y producción de magnitudes. Dentro de los métodos de escalamiento de Stevens. Métodos de emparejamiento de magnitudes, que ya los hemos visto, de emparejamiento de razones y de emparejamiento de intervalos. En los tres casos por modalidad cruzada, estimación y producción, ya sea de magnitudes, ya sea de razones o ya sea de intervalos. Y por último añadiremos ya en esta adenda que incluiremos hoy a esta grabación que concluye ahora para completar la entrega que teníamos prevista hoy de una sola vez. Pues como digo, añadiremos en esa adenda las escalas de categorías o de clasificación, las Redon Scales. Pero bueno, lo dejamos aquí, como digo.